nosotros habíamos hablado un poco de la clase pasada de la genética y les expliqué lo que eran los caracteres ligados al sexo. ¿Sí? Entonces, estos caracteres ligados al sexo van a ser muy importantes porque digamos que se va a presentar, dependiendo del tipo de carácter, más en hombres o en mujeres, dependiendo. Hay enfermedades que se pueden expresar solo en mujeres, hay otras que se expresan solo en hombres, hay otras que se expresan en los dos, pero casi siempre las heredan los hombres. ¿Sí? Entonces, eso depende de las probabilidades genéticas que existan, ¿no? Entonces, antes de avanzar al siguiente tema, porque el siguiente tema que vamos a ver ya tiene que ver más con... Eh, oh, oh, ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, se le ha escuchado Profe, todo el tiempo. profe, se le He escuchado escucha todo. perfecto, perfecto, profe. Es que mi computador me está haciendo, no sé si bullying o que sea, pero me apareció como cuando a uno se le cae el internet, o sea que ya no tiene internet ahí el icono. Entonces, en este momento, pues ya para la tercera evidencia vamos a ver algo de química que es los enlaces químicos, principalmente vamos a ver eso. Pero antes de pasar a los enlaces químicos, pues quisiera saber si ustedes tienen alguna duda o quieran abordar un tema antes de genética para pasar a este tema, que ya es un poco más diferente, ¿no? No sé si tengan alguna duda, si todo quedó claro respecto a los cuadros de Punnett, los genes ligados al sexo. Todo claro, profe, todo claro. O por lo menos de mi parte. ¿Listo? ¿Alguien más? Profe, no sé si usted me podría explicar los cuadros de Punnett. Ok, listo. ¿Qué no entendiste de los cuadros de Punnett? ¿Nada? No, Bueno, pues necesitamos concentración máxima. Bueno, digamos precisamente. que así va a ser un poco, lo voy a explicar un poco rápido, pero lo importante, digamos, es también recomendarte que veas los videos de YouTube, yo ya los subí, donde los vuelvo a explicar, no hay ningún problema, pero vamos a empezar con unos sencillos, o sea, esto es un cuadro de Punnett. Ah, bueno, acá está. Entonces, esto es lo que tenemos en un cuadro de Punnett, ¿listo? Entonces, ¿para qué hacemos un cuadro de Punnett? ¿Para qué era que lo hacíamos? Para ver Para todas ver las las posibilidades. probabilidades genéticas. Muy bien, o sea, esa es la palabra clave, ¿listo? Lo que nos está diciendo un cuadro de Punnett son las probabilidades, nada más. O sea, ¿qué tanta probabilidad hay de que salga de X o Y forma? ¿Sí? Entonces yo puedo hacer una serie de predicciones respecto a las características originales que tiene un ser vivo. ¿Sí? Entonces digamos que a partir de la genética, o sea, sus características biológicas, que es la genética, yo puedo sacar un promedio, puedo sacar unas probabilidades, un porcentaje, en el cual yo puedo decir, bueno, sus crías van a ser de esta o esta forma. Ahora, ¿para qué me serviría? O sea, hacer esos cuadros de Punnett, ¿para qué me serviría? ¿Será importante o no? ¿Qué creen ustedes? Mejor dicho, pongámoslo en otros términos. Si ustedes supieran esta información en este momento de los cuadros de Punnett, si la sacaran, ¿para qué la podrían usar? ¿O no la usarían para nada? ¿Ok? Profe, pues de pronto para ver las probabilidades de cómo salga
un hijo de uno, pues, no sé, futuras generaciones o algo así. Profe, me perdí algo, ¿Listo? es que se me fue el internet, profe, y me sacó de la clase. No me entres. Cristian. Estamos hablando un poco de los paros de Punnett, estamos recordando, o bueno, no, más bien pensando, ¿para qué nos serviría? ¿Para qué nos serviría un cuadro de Punnett? Entonces Profe, ahí mi compañero nos espere que decía. tengo una duda, profe. Ujú. Cuando vayamos a ver química, un poquito de química, ¿usted nos va a enseñar lo inicial? Porque es que a mí ya se me olvidó. Pues lo inicial que es. O sea, lo de cómo contar, lo de cómo, cómo hallar los elementos, cómo hallar, cómo decir que ese es 41, o sea, el La elemento. configuración electrónica. Sí, sí, señor, porque es que se me olvidó. Bueno, pues podemos hacer un ejercicio de configuración electrónica, no hay ningún Porque a mí problema. me gustaba eso, era fácil, ¿Se lo era vieron bien conmigo fácil. o con Jennifer? No, con Jennifer, profe. Ok, Jennifer. listo, listo, no hay problema. Igual yo también se los explico ahorita. Y pues a Eh, mí me hicieron botar los cuadernos, entonces ¿Cómo pues, así? No, Nemo, no se deje botar los cuadernos, hermano. pues mamá me dice que es basura, que los bote, porque ya no me sirven. Pero sí, no es tan basura porque ahí tenía lo de la configuración electrónica, hermano. Pues Eh, sí. Y lo de Z12, algo así era, Menos no me mal mis acuerdo. clases. Sí, la Z es el número atómico, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que a partir del número atómico tú vas a empezar a sacar toda la configuración electrónica que te va a decir el grupo y el periodo principalmente en la tabla periódica. Ah, ok, ya me acuerdo, pero no me acuerdo cómo hacerlo. Listo. Ya ahorita miramos. Le voy a explicar esto. Sí, Bueno, porque pues a Padilla. con la profe Jennifer lo hicimos con cada uno, estamos haciéndolo con cada uno de los elementos de la tabla periódica. ¿Con todos? Porque, pero como que se olvida, no sé, Pero Lo nos que pasa, sirvió, ella nos enseñó la tabla periódica, yo pues por lo menos yo me la aprendí casi toda, y, pero no, ella no nos dijo que no, que nos, o sea, que la aprendiéramos toda, nunca nos dijo eso. sí, no, o sea, para que uno aprenda de verdad, realmente lo que ustedes tienen que hacer es encontrar una forma de relacionar algo, ¿sí? Hay cosas básicas que tienen que aprenderse ustedes, pero si ustedes encuentran relaciones, ¿cierto? Pueden resolver muy fácilmente cualquier cosa que se les presente, ¿no? Y no solo en biología o en química, no, en cualquier cosa, cualquier materia, cualquier cosa de la vida. Uno aprende es por relaciones. Entre más relaciones uno haga, pues más fácil aprende. Si te toca memorístico, créeme que todo lo vas a olvidar. Todo. La memoria no sirve para aprender. Listo. Toca relacionar. Entonces, pues eso depende también de cada uno, cómo es que lo va a relacionar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que yo les está diciendo acá, ¿para qué más utilizaríamos estos cuadros de Punnett? Porque si no tiene una finalidad, pues entonces, ¿para qué hacerlos? ¿Sí o no? ¿Para qué creerían ustedes? Profe, qué pena es que no me escuché. ¿Para qué creen ustedes que sirva esto? O sea, ya por ahí están, un compañero nos había dicho que era un poco para saber cómo iban a ser los hijos, etcétera. Pero ¿qué más? O sea, ¿para qué lo usarían ustedes? para saber Pues, cómo. profe, no, como para mirar si pueden tener como una enfermedad genética o algo así, ¿no? Listo, bien. Para determinar una enfermedad genética, esto es clave también. Es importantísimo saber si una enfermedad genética es dominante o recesiva profe, y está ligada al sexo, por ejemplo. Dime. no sé si de pronto se podría hallar alguna similaridad genética entre una persona y otra. También, claro que sí. Sí, se tiene que hallar una, sin duda alguna, digamos que si se encuentra una similaridad genética porque las estás comparando, ¿sí? Y ahí ya puedes ver ciertos caracteres. ¿Para qué más podría servir esta vaina? Muy bien, acá Ariana nos dice para hacer un huerto.
perdón, para hacer un huerto, está preguntando. O sea, con la comida, sí. Sobre todo en la agricultura, o sea, en la agricultura, estos estudios fueron, ahorita ya no tanto, pero en su momento fueron muy importantes. Fueron demasiado importantes porque eh, en en la agricultura, pues digamos que se va a hacer el cruce de ciertas plantas, ¿cierto? Ahorita, bueno, antes de pasar de química, pues tengo que cerrar con un tema que no alcanzamos a ver mucho y es un poco el de la biotecnología. Ahorita les hablo un poco de la biotecnología para que ustedes vean qué es lo que pasa con los transgénicos. O sea, digamos, el problema de los transgénicos o la solución, ya lo veremos, si es un problema o una solución. Pues digamos que es un tema el cual debemos debatir, ¿no? Es un tema el cual debemos abordar porque es un poco complejo pensar cómo los seres vivos estamos siendo modificados. ¿Listo? Entonces, digamos que principalmente los cuadros de Punnett en su momento sirvieron, todavía sirven, pero pues hay otras formas de producción para generar ciertos tipos de seres vivos, ¿cierto? Y con eso mejorar la producción en comida, por ejemplo, mejorar la producción en cerdos, mejorar la producción en reses, mejorar la producción en plantas, en la papa, ¿sí? Todos esos cruces van a ser supremamente importantes. No es solo porque sí, ya. Y lo que decían, obviamente, si yo determino o puedo mirar una enfermedad de tipo genético, pues estos cuadros me van a permitir saber la probabilidad. Ya cuando uno los maneja un poco más, pues ya uno no necesita saber o hacer el cuadro exactamente, por lo menos en humanos. Sino uno ya sabe que si es dominante o recesivo o si está ligado al sexo o no, pues ya la probabilidad va a ser alta o baja, ¿sí? Hay muchos tipos de riesgos, ¿no? Entonces, para Padilla, entonces vamos a ver que este tipo de cuadros realmente no son muy complejos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es algo que se llama un cruce. Entonces, dependiendo, acá solo voy a cruzar, miren, acá hay un masculino y acá hay un femenino. ¿Listo? Para cruzar dos caracteres acá en este momento, o bueno, más bien un carácter, es este A. Recuerda que la A o cualquier letra que estés usando, si está en mayúscula es dominante, o sea que se expresa sí o sí, y la minúscula es recesiva, o sea, necesita unirse con otro recesivo para que se exprese. ¿Listo? Entonces, acá yo tengo eh, un macho, acá masculino, miren acá, me dicen acá espermatozoides, tiene espermatozoides, un animal, ¿sí o no? Y tenemos una hembra que tiene óvulo, probablemente sean humanos, probablemente, aunque podemos hablar de gatos, perros, bueno, etc. ¿Listo? Y son homocigóticos. Este de acá, miren acá, el masculino, es un homocigótico dominante. Pregunto, ¿por qué son homocigóticos? Porque Son iguales, los cigotos son iguales. Homocigóticos son iguales, ¿sí o no? Sí. Entonces, el macho tiene homocigótico dominante, o sea, las dos son mayúsculas, las dos A's son mayúsculas. Y el femenino es homocigótico recesivo, es decir, las dos letras que tiene son minúsculas, son homocigóticas. Entonces, tenemos que la hembra o el femenino, su genotipo es A. ¿Listo? O sea, y ahí está, como está dividido tal cual en el cuadro. Y el masculino es A mayúscula, A mayúscula. Cuando nosotros tenemos solo un carácter, vamos a hacer un cuadro, ¿cierto? De 3 por 3. Y en la parte de arriba, borro acá, y en la parte de arriba vamos a poner a uno de los dos, en este caso la hembra, y separamos a cada carácter en un cuadrito diferente. Lo mismo con el macho.
¿Listo? Acá está. Bien. Padilla está ahí o no, o muy difícil. Sí, profe, ya lo voy a... O sea, lo que estoy haciendo en este momento es algo muy sencillo y es coger este A y la pongo acá y cojo esta A y la pongo acá. Luego cojo esta A y la pongo acá y cojo esta A y la pongo acá y ya, no he hecho más hasta el momento. ¿Listo? Listo. Luego, lo que vamos a hacer es el cruce. Es decir, voy a unir lo femenino con lo masculino. Entonces voy a unir esta A con esta A mayúscula en este primer cuadro que es donde se cruzan. ¿Listo? Y me queda así, A mayúscula, A minúscula. Lo mismo con el siguiente cuadro. Entonces voy a hacer el cuadro de abajo. A ver, borremos todo. Entonces voy a hacer el cuadro de abajo. Cojo esta misma A mayúscula de acá abajo, acá en este cuadro, y la uno con esta A. Me queda A mayúscula, A minúscula. Para hacer los siguientes cuadros, la misma operación. Cojo esta A acá y la uno con esta A. Y por último, el último cuadro que nos quería, esta A con esta A. O sea, todos son iguales. En este caso, de este ejemplo que nos están poniendo, yo sí puedo decir y puedo saber cómo es que van a surgir las crías. Es decir, van a ser 100% heterocigóticas. ¿Por qué heterocigóticas? Tenemos acá. Porque son diferentes. Ajá. O sea, está una mayúscula con una minúscula. Esto es heterocigótico. Mayúscula con minúscula. Hetero es diferente. ¿Mm? Hetero es diferente. Ahí para aclarar. Una persona heterosexual es una persona que le gusta el sexo contrario, el sexo diferente. Es decir, un hombre que le guste una mujer, que es el sexo contrario, es heterosexual. ¿Sí o no? Para aclarar que hay personas que tienen dudas. Eso es hetero, diferente. Una persona, por ejemplo, una mujer que le guste otra mujer o un hombre que le guste otro hombre, es homosexual porque le gusta el mismo sexo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de hetero, en este caso pasa lo mismo. Si nosotros vemos dos letras diferentes, una mayúscula y una minúscula combinada, vamos a decir que es heterocigótico. ¿Por qué se hace esa diferenciación? Porque al ser homocigótico o al ser heterocigótico, pues va a dar ciertas características importantes. Digamos, ahí en ese ejemplo, dice, profe, y cuando es bisexual, pues una persona bisexual es que le gustan los dos sexos, el mismo sexo y el sexo contrario. Aunque bueno, si le gusta a alguien hermafrodita también podría entrar ahí. Bueno, ¿listo? Entonces, en este ejemplo que nosotros vemos acá, podemos ver que los hijos van a salir todos al papá, al masculino. Sin embargo, van a tener el gen recesivo de la mamá, que es este A. ¿Y qué quiere decir ese gen recesivo de la mamá? Que en siguientes generaciones, en las generaciones que van después, se puede seguir presentando, y van a tener entonces, si llega a unirse en estos dos recesivos, ¿cierto? Pues digamos que van a tener características como la mamá. O sea, ¿esto qué nos está diciendo? Que nosotros dentro de nuestro cuerpito, y todavía probablemente no lo sabemos, tenemos unas probabilidades de tener caracteres recesivos que se pueden expresar en las siguientes generaciones. Por ejemplo, puede pasar que yo tengo un familiar, mi abuelo tal vez, eh, y su color de piel es oscura, y tiene la piel negra. Y entonces yo nací blanquito y tuve un hijo que nació blanquito, pero mi nieto nació negrito. Pues probable porque puede ser un carácter recesivo,
¿cierto? Que se puede expresar en las siguientes generaciones. Entonces, así funciona la genética. Entonces, digamos que nosotros no podemos controlar cómo es que se da este, este proceso como tal, o bueno, digamos que en este tipo de manejo que se da en los cuadros de Punnett no se puede controlar, ¿no? En este tipo de genética, que se llama genética mendeliana, ¿sí? Yo lo puedo controlar es en otros campos de la ciencia, de lo que yo les venía hablando, que es la genética molecular. La genética molecular sí se modifica a gusto y conveniencia de cada uno de nosotros, así como algo así como lo que hablábamos con Memo la vez pasada de Brave New World, del mundo feliz, que se modifica genéticamente, se hace una alteración y eso pasa, ¿listo? En la actualidad ese es el boom, esto ya no es tan confiable, ¿listo? Entonces, Padilla, amigo, ya que veo este cuadro, Sí, profe. ahí Ya rayando lo. la pantalla, hace este cuadrito. Ok, profe. ¿Quedaría? ¿Cómo quedaría? Trátelo Yo lo grande, quiero trátelo. hacer, yo quiero hacer otro, profe. Bueno, después miremos, pero lo importante ahorita es los compañeros que de pronto no la tengan tan clara, pues que hagan el ejercicio y ya lo revisamos. A ver cómo quedaría este cuadro. Sé que escribir con el computador es un poco difícil. Ujú. Muy bien. Listo, quedó entendido, ¿sí o no? Ahí está bien. Sí, profe. Ahí está bien, listo. Entonces ahí lo que podemos decir, mira que hay una probabilidad, acá ya lo que tenemos que ver es, ¿cuántas probabilidades en total hay? 4. 4, porque son cuatro cuadritos los que llenamos. Entonces esa probabilidad de 4, 3 van a ser dominantes. Miren, este de acá es dominante, tiene un recesivo, es heterocigótico, pero el que se expresa es el dominante. Y hay una probabilidad, ¿cierto?, de que sea recesivo. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo del carácter que estemos hablando, digamos, estamos hablando de cabello crespo, por ejemplo. Entonces, digamos que la C minúscula es para cabello liso y la C mayúscula es para cabello crespo. ¿Sí? Entonces, podemos decir que hay una probabilidad de que la descendencia, en su mayoría, ¿cierto? O sea, el 75% sea con cabello crespo. Y hay un 25% o una probabilidad sobre 4 de que sea eh, de cabello liso, por ejemplo. Eso es lo que estamos viendo ahí. Entonces, si nosotros eh, tuviéramos un hijo, ¿cierto? Si cada uno de ustedes tuviera un hijo con esas probabilidades, ¿qué se espera de que salga con qué cabello? Liso, Crespo, porque yo estoy diciendo que el liso es la C minúscula, la C mayúscula es afortunadamente al crespo, revés. ¿sí? O sea, crespo, o sea, es lo que uno espera. Sin embargo, este cuadro nos está diciendo que hay una pequeña probabilidad, pero existe la probabilidad de que salga con el cabello liso. ¿Sí me entiendes? Entonces, es lo que pasa en muchas familias, que pues en algunas clases pasadas algunos de ustedes también comentan, ay, es que hay alguien de mi familia, una niña, una sobrina o algo así, que tiene ojos claros, es blanquita y el resto somos todos los propios latinos. El mejor caso, yo creo que el mejor caso es de pronto la familia de Cadena, ¿sí o no? Cadena está por ahí. Sí, profe.
¿Cuál es el caso de Cadena? Pues mire, Cadena tiene unos rasgos muy parecidos al hermano físicamente, pero hay una gran diferencia entre Cadena, entre Alejandra y el hermano, ¿cierto? ¿Cuál es la principal diferencia? Que él es ojiverde y mono. Ajá. ¿Y tú? Pues yo soy negra y con los ojos cafés y morenita y Eres la propia latina. Tú eres latina, latina. Él no tiene tantos rasgos latinos. Sin embargo, si nosotros viéramos a los dos, Profe, tienen unos rasgos físicos mi abuelo que era lo hacen ojiverde. sentir ahora que sí son hermanos, ¿cierto? O sea, que uno los ve. Pero sí hay unos cambios. Ahora sí, Nemo, dame. Mi abuelo era ojiverde y pelo castaño. Mi Ajá, abuelo ya murió. sí, sí, Y sí. mi hermana es blanca y peli castaña y los ojos son cafés. Exactamente. Esas personas, por ejemplo, en un mundo latino, un mundo de gente morena, como lo somos todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, una persona con ojos claros, cabello claro, no es tan común. Claro, cada vez se presentan más, pero no es tan común, y menos en una familia. Es muy común, todos nosotros somos crueles dentro de nuestras familias, y si tenemos hermanos, pues se suele ser más cruel. Siempre se ha dicho dentro de los hermanos que alguno de los hermanos es adoptado, eso yo estoy casi seguro. O sea, no falta el hermano mayor que le dice el hermano menor, ah, no, es que usted recogió. Sí, profe, eso es verdad. ¿Sí o no? O sea, usted es adoptado, tal. No, lo que estamos viendo, así como nos estaba diciendo Nemo, y lo que vemos, por ejemplo, con Aleja, y yo sé que en muchos casos de las familias de ustedes pasa, tomo el ejemplo no solo por Aleja, sino porque pues también los tuve a los dos como estudiantes, ¿cierto? Entonces conozco un poco pues sus características, conozco a los papás, entonces digamos que genéticamente uno puede hablar de que en el hermano Alejandra, por ejemplo, hay un carácter recesivo que se expresó. Cuando ustedes vean una persona, por ejemplo, de ojos claros, de cabello claro, casi siempre es porque ese carácter es un carácter recesivo. Los caracteres dominantes suelen ser los caracteres latinos, o sea, nosotros los latinos somos los caracteres muy dominantes, nuestro color de piel, ¿sí? Entonces uno puede ver muchas personas también así, o sea, como preciso, tengo una prima que se acompleja mucho, el papá es así alto, blanco, de ojos claros, y mi tía es latina, sí, el propio flow latino, sí. Entonces mi prima nació con unos caracteres muy latinos también. Entonces ella a veces empezaba a decir como, pero ¿por qué no era así como mi papá, etcétera? Y comprendió que los caracteres dominantes son los latinos, ¿sí? Entonces digamos que eso va a ser muy importante. Ahora, ¿por qué llama tanto la atención eh, esto del cabello claro, ojos claros, blancos? Primero por una cuestión cultural, ¿no? Marcar la diferencia, ¿no? O sea, ser el diferente y entre más diferente sea, pues llama más la atención, ¿sí? Puede ser más interesante, etc. Y segundo, pues porque hay como algo cultural heredado y es la cuestión digamos, de ver a los gringos o a los europeos como algo, entre comillas, no es que sea así, entre comillas, superior, más organizado, desarrollado, etcétera. Oh, es que ellos sí son bellos y perfectos. Y pues no. Si nosotros habláramos biológicamente, ¿cuál sería la mejor adaptación biológicamente? La latina. Bueno, digamos que la latina puede ser tiene muchas ventajas, pero la principal sería las personas de piel oscura. O sea, si ustedes miran, Mueren los menos hay, rápido. claro, los rangos que hay de, de personas que padecen de cáncer de piel, por ejemplo, pues son personas con piel muy blanca, además, por la melanina, ¿sí?
eh, digamos que biológicamente, genéticamente, ya tienen una capacidad física tremenda, ¿sí? Que va a permitir que ellos puedan adaptarse mucho más rápido a ciertas condiciones. Ahora, culturalmente eso ya no se necesita tanto, porque el humano necesita, mejor dicho, la mejor adaptación del humano, lo voy a decir entre comillas para esta nueva era, pues ha sido el dinero. Usted con el dinero puede adaptarse a cualquier situación habida y por haber, ¿o no? Profe, queda un minuto. Listo, mi amor. Ahí Pero se claro, desconecta. profe. Es como los superhéroes, ¿no? Los mejores superhéroes, tanto de Marvel como de DC, son los que tienen plata. Batman y Iron Man. O sea, el mejor superpoder es la plata. Entonces ahorita se desconecta, esto se vuelve a conectar y debatimos un poco este tema y sigo con genética molecular y miramos si empezamos con los enlaces. Quedan 20 Bueno, profe. segundos. 19, 18.